Bueno, y como es costumbre ya todos los días lunes le damos la bienvenida al señor intendente Jaime Vélez. Él es abogado, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que nos acompaña con importantes temas para toda la ciudadanía. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Julia, muy buenos días, Francito, los oyentes, muy contentos de compartir este espacio nuevamente para la niñez y la adolescencia. Hoy con temas muy importantes para que recuerden sacar ahí la agenda y el lapicero, tomen apunte porque lo que viene hoy va a ser muy ilustrativo para todos ustedes. Bueno, tenemos también la compañía en esta mañana del señor patrullero William Ardila. Él también hace parte del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia. William, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Judy? Muy bien, bienvenido y qué rico tenerte por acá en la radio Policía. Jaime, nos hemos traído dos grandes invitados el día de hoy precisamente para hablar de ese gran tema que tenemos y le damos la bienvenida al doctor Julián Andrés Coecha. Él es psicólogo y nos va a estar acompañando. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a la doctora Marcela Barreto Basto. Ella es psicóloga forense y jurídica. Qué rico tenerla por acá, doctora. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, Jaime, vamos a estar hablando el día de hoy de la ley 1257 de 2008, violencia de género. Sí, Julia, hoy le vamos a dar continuidad al programa que habíamos tenido hace 8 días sobre lo que es el tema de la violencia intrafamiliar. Habíamos entonces hablado con toda la comunidad sobre el tema de la ley 294 del 2016, que es la de la violencia intrafamiliar. Les contamos cómo la ley 575 del 2000 introdujo el tema de comisarías de familia para que tratara este tema de la violencia intrafamiliar. Y también hablamos de la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, con la finalidad de tocar aquellos puntos donde también se ve los niños, las niñas y los adolescentes afectados por este tema cuando hay una violencia dentro de este núcleo familiar. Pero hoy vamos a tocar otro tema también y es el de la violencia de género. Entonces vamos a tocar este tema de qué sucede cuando la mujer es afectada por esta forma de violencia, bien sea verbal, psicológica, que fue algo que también hablamos, puede ser una violencia económica, sexual. ¿Qué pasa con esta mujer cuando ella debe, por ejemplo, salir de ese hogar o ella sale con sus hijos de esa casa porque hay hombres que la vulneran de esta manera? Entonces hoy queremos contar estas situaciones, cómo pueden recibir ellas apoyo frente a esos temas. Bueno, y es que precisamente el día lunes abordábamos el tema de todo lo que tenía que ver con violencia intrafamiliar y el día miércoles nos acompañaba el señor comandante del distrito 1 y nos contaba que se habían incrementado muchísimo los casos de violencia intrafamiliar y que también se habían incrementado los casos de violencia de género. Podemos preguntarle de una vez al doctor Julián Andrés, ¿cuáles son esas posibles causas? ¿Por qué todos los días se están aumentando más estos casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar? Pues mira que aquí en este punto podríamos hablar de un aspecto multicausal, ¿sí? No hay una única causa que sea la que detone o genere este tipo de comportamientos, pero entre ellas podemos enumerar las siguientes. Por ejemplo, empecemos por un marco general. La misma cultura o sociedad nos ha ido sembrando un discurso en el cual se ve a la mujer de alguna manera por debajo del hombre, ¿sí? Se hace una distinción de roles en el cual se le da una autoridad al hombre sobre la mujer que desde pequeño va introyectando. Lo pongo en este ejemplo. ¿Qué pasa si un niño va donde un papá y le dice: papi, necesito plata para comprar condones? ¿Sí? Papi, listo, ven. Pero ¿qué pasa si lo hace una niña? ¿Sí? Eso estaría muy mal visto, eso no podría ser, y entonces desde ahí se empieza a ver como las niñas no tienen la misma libertad de los hombres, ¿sí? Entonces en ese sentido, en ese discurso cultural en el que vamos creciendo, siempre se le da una autoridad porque le dice a la mujer, la mamá le dice a las mujeres: usted tiene que estar sujeta al hombre, y le dice a los hombres: usted tiene que conseguir una mujer que de pronto sea buena ama de casa y demás, cosas que de pronto en esta generación ya están empezando a cambiar, ¿sí? Pero los casos que vemos son de las familias que fueron criadas en una generación anterior. Entonces, en ese sentido, podemos ver que ya hay un aspecto interiorizado en los seres humanos, hombres y mujeres, culturalmente. Pero una de las siguientes causas es un tema de violencia, ¿sí? Un tema de violencia ejercida por el hombre que nace en el deseo de tener el control, de tener el poder, y en ese sentido
la persona que tiene más cercana y que ha asumido un rol más pasivo es quien le permite poder depositar ahí todo ese deseo de poder ejercer el control, ¿sí? Que en el tema de los niños es lo que se viene a conocer como bullying, las ganas de poseer o de tener el control sobre otro, tratando con ello de disfrazar ciertos aspectos personales que no ha podido trabajar, ¿sí? Temas de inseguridad, ¿sí? Temas de autoestima, que una persona no puede trabajar y a través de ejercer el control en otra o ser violento con otros, lo que hace es pasar a un rol activo aquello que ha vivido de pronto de una manera pasiva, ¿sí? Cuando de pronto ha sido víctima también de violencia en su hogar en la infancia y demás, todo eso que ha ido reprimiendo de manera pasiva, después cuando tiene a su esposa pasa a ser un rol activo y hacer eso en ella, ¿sí? A depositar esas conductas en ella. Entonces se podría hablar de que de pronto un niño que ha visto la violencia dentro de su núcleo familiar, cuando se convierte en adulto puede pasar a ser un maltratador. Posiblemente. Y mira que de pronto no visto de una manera tan evidente, sino de una manera más sutil, lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Ustedes han visto esos hogares donde de pronto las parejas se quedan juntas solamente porque tienen hijos? Y dice, bueno, pues con tal de que le demos un hogar al niño, pues no nos separemos, tratemos de crecer, de mantener el hogar, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo ese niño? ¿A veces es peor eso, doctor? Claro, porque imagínate el modelo de familia que está recibiendo, cómo está percibiendo él que es una relación amorosa y afectiva, ¿sí? Que nace en dos personas que no se quieren, pero pues ahí se aguantan y están juntas y tratan de pronto de permanecer. Los conflictos que se van a mover ahí, a veces los padres dicen, el niño no entiende por qué estamos peleando, el niño no entiende por qué estamos juntos. Ok, es cierto, el niño no lo entiende. El niño no, conceptualmente no entiende qué pasa, pero emocionalmente sí siente lo que se vive ahí. Y eso es con lo que él va creciendo. El día de mañana, cuando consigue una pareja, lo único que hace es reproducir de manera inconsciente aquel aspecto de relación de familia o aquello que él ha entendido lo que es una relación de familia en su hogar, ¿sí? Un hogar que de pronto no es afectivo, no es amoroso, sino que de pronto termina siendo un contrato. Y en medio de eso, el permitirme ser de pronto agresivo, violento o vulnerar a la otra persona no es algo tan grave porque no es alguien que esté como dentro de mis afectos, ¿sí? Entendido de esa manera. Visto desde el lado de la mujer, ¿sí? Visto desde el lado de la pareja, muchas veces la situación que se da viene también partiendo desde ese ejemplo que te ponía, y es que las mujeres a veces entran en un estilo de dependencia. Hay varios tipos de dependencia, dependencia económica, ¿sí? De pronto personas que tienen el discurso de que no dejan a su pareja que las maltrata simplemente porque es quien da el dinero en la casa, ¿sí? Es el que sostiene, el que lleva todas las riendas en lo económico. Así es. Y una dependencia emocional, ¿sí? Es la persona que de alguna manera me da cierta estabilidad, sin él no sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque toda la vida me enseñaron que yo tenía que buscar un hombre para crear un hogar y él es el que lo lleva adelante, ¿sí? Pues se puede dar también el hecho, doctor, de que de pronto si en mi familia como mujer vi que mi mamá se aguantó toda la vida el maltrato, entonces es normal de que cuando yo tenga una pareja me maltrate y tengo que seguir ahí en ese círculo vicioso. Así es, como lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera fue el modelo de familia que yo entendí, ¿sí? Y hasta que no se hace conciencia de ello, para poder tener un punto de inflexión, las personas siguen en un patrón de comportamiento que lo único que hacen es replicar o ser un eco de aquello que vivieron en la infancia y que entendieron como normal, ¿sí? Usted le puede preguntar a una persona que es víctima de violencia, ¿por qué no dejas a tu pareja si te está vulnerando? No, porque de alguna manera uno tiene que soportar y uno tiene que hacer todo lo que sea por salvar el hogar. Y siempre nos enseñaron a que primero está la felicidad del otro antes que la mía. Siempre importa más que el otro esté bien. Y usted ha visto que de pronto en los hogares se decía como todo primero es el hombre y su papá. La carne más grande es ¿para quién? Para el papá, para el papá, ¿sí? para el hermano mayor. Así es, no hacen nada, ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden lavar loza, ellos tienen que llegar y descansar. Entonces son discursos culturales tan interiorizados que el día de mañana cuando se le pide a una persona que por favor abandone a alguien que le está haciendo daño, dice no soy capaz y es que no consigo cómo hacer esto, ¿sí? Ahí viene ya un tema de trabajo psicológico y demás, orientación, para poder mostrar a la persona cómo son límites que no puede permitir que se transgredan en su vida, ¿sí? Que hay algo más allá, que ella tiene unas capacidades distintas y que pueda abandonar como ese rol tan sumiso que ha adoptado, ¿sí? Entonces es algo que es importante trabajar desde la primera infancia, ¿sí? Porque es difícil de pronto en la edad adulta poder como avanzar positivamente en esto. Y la tercera causa es que muchas veces, atada como todo esto que estamos hablando, es que no sé si han visto que a veces las parejas o las niñas dicen, no sé por qué, pero siempre que me consigo una pareja es maltratadora. Y decido cambiar, y cambio y busco otra pareja.
pero termina también siendo una persona que me maltrata. ¿Por qué? ¿Qué hago, Julián, para poder cambiar esto? Ahí lo que se debe hacer es hacer conciencia de cuál es el patrón de comportamiento, el patrón de elección de pareja que se está llevando a cabo. Muchas veces ese patrón viene mediado por la figura paterna. Tal vez lo que tú decías, en el hogar siempre se vio que mi mamá se dejaba y mi papá era maltratador. Y las personas de manera consciente no van a escoger un maltratador, pero su inconsciente le dice, "Ven, yo quiero escoger, o quiero que mi pareja sea alguien fuerte, alguien rudo, alguien con carácter, alguien así, con unas Que se parezca a mi papá. pero inconscientemente. 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 Entonces se termina replicando esto. Y entonces el tema de la elección de pareja y que las personas siempre terminan con alguien que las vulnere es porque no han hecho una pausa para hacer conciencia de qué es lo que en su vida están buscando de manera inconsciente. Pero bueno, no es que de pronto uno diga, no, de pronto el problema es mío, ¿no? Porque hay gente o mujeres, he escuchado, y también ha sido el caso de uno, que uno dice, no, ¿será que el problema es mío? Pero entonces ya vemos que es necesario hacer una pausa. Claro, es que el problema es mío en cuanto a que yo no he tomado la decisión de hacerme cargo o hacerme responsable de las decisiones de manera consciente. Simplemente permito que la vida llegue como se vaya dando. ¿Y cómo se va dando? A través de esos patrones inconscientes que se van manifestando siempre, ¿sí? Que ya están instaurados. Cuando yo decido hacer una pausa, cuando yo decido decir, ven, yo no quiero de verdad ser más vulnerado, llamo a una línea de atención, mira, estoy viviendo maltrato, quiero cambiar, ¿sí? En ese momento es donde te haces cargo de ti, de tus decisiones, y inicia un proceso, ¿sí? Inicia un trabajo que es lento, ¿sí? Pero que es necesario. Entonces, culpar a una mujer porque se deja maltratar y no denuncia, pues realmente no es tan acertado, ¿sí? El que tú la critiques, el que tú le reproches que se deje vulnerar, no la va a sacar de ahí, ¿sí? Porque esa decisión no está siendo tan consciente. Ella simplemente siente que es lo que es el deber ser, ¿sí? Y que es la vida que le tocó. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el trabajo fuerte de concientización, de generar cultura y conciencia para que las personas vean que eso puede cambiar, ¿sí? Que pueden tener la vida que desean tener. Lo único que deben hacer es tomar conciencia de hacerse responsables. Y tomar una decisión de pronto a tiempo, doctor. Totalmente de acuerdo, sí, a veces... ¿Cómo darse cuenta que es momento de tomar una decisión? ¿Cómo darse cuenta? Pues mira, realmente lo que define una relación sana muchas veces son los límites que se ponen en ella, ¿sí? Y tomar una decisión a tiempo nace en cuanto a que yo debo, así sea que esté siendo vulnerada, en medio de esa situación tan caótica, yo logre poner y establecer un límite y decir, en este momento, en este límite tiene que ser el tope de lo que yo puedo aguantar, ¿sí? Pero para yo poder poner ese límite, para yo poder poner ese tope, muchas veces necesito hablar con alguien que me permita ver que de verdad hay un límite que yo puedo poner. Porque a veces yo solo, ¿sí? Trato de establecer unas condiciones, pero no sé de verdad hasta dónde lo puedo permitir y lo puedo aguantar, ¿sí? Cuando yo estoy a través de un otro, que es el proceso de pronto con los psicólogos, y que uno le invita a la comunidad que simplemente creen un espacio de escucha, a través de un otro, cuando yo le cuento a alguien lo que estoy viviendo, permito que yo mismo pueda ver desde fuera la situación y decir, uy, de verdad es que yo me estoy aguantando es mucho, ¿sí? Pero cuando yo lo veo afuera, entonces es muy importante siempre tener a alguien que me escuche, ¿sí? O visto desde el lado nuestro, siempre estar dispuesto a escuchar a una persona que está siendo víctima, porque a través de lo que te cuente a ti, esa misma persona puede darse cuenta de hasta dónde puede permitir las cosas, ¿sí? Entonces esa es una recomendación importantísima, que siempre no tienes que ser profesional psicólogo para crearle un espacio de escucha a alguien. Con eso simplemente la otra persona puede darse cuenta de hasta dónde puede poner un límite, porque está haciendo demasiado. Cuando no lo verbalizas, no eres consciente o no dimensionas la situación de pronto de fondo. Y es que a veces las mujeres no denunciamos porque decimos, ay, es que es un grito, es que es un golpecito, pero eso no me va a matar. Pero es que casi siempre se ve de que cada día aumenta, ¿no, doctor? Uh-huh. Y mira que se trata de minimizar, ¿sí? Y es más, a veces hasta las mismas mujeres se echan la culpa. No es que es culpa mía, es que a la final lo terminas haciendo como por mi bien, porque es que yo también soy pasada, ¿sí? Yo también le doy motivos. Y no, ahí hay que tener mucho cuidado, porque entendiendo el psiquismo de esa mujer en ese momento, donde trata de minimizar las cosas o echarse la culpa, lo que está pasando de alguna manera, o lo que hay que analizar es qué está representando su pareja, que ella no es capaz de dejarla, ¿sí? Ahí viene lo que es la definición de la dependencia emocional. Yo deposito en mi pareja aspectos que a mi pareja no le corresponden. Por ponerte un ejemplo de dependencia emocional, a la niña de pronto en su infancia el papá la abandonó, ¿sí? Y ella creció con esa falta paterna, ¿sí? Había una figura que tenía que estar ahí. El día de mañana yo me consigo una pareja, ¿sí?
y empiezo a depositar en esa pareja la representación de ese ideal paterno que siempre quise tener en mi pareja, ¿sí? Tú puedes escuchar el discurso de pronto de unas niñas que dicen, yo quiero un hombre en mi vida que me proteja, que me cuide, que me dé estabilidad, seguridad. En pocas palabras es un papá. Lo encuentran en su pareja, la pareja de pronto termina siendo alguien que la agrede, pero ella no se puede permitir dejarlo porque en su psiquismo sería como abandonar una segunda vez a mi papá, tener una segunda pérdida. Entonces, ¿por qué no lo deja aunque le pega? No sé por qué, pero no lo puedo dejar. Es porque su psiquismo le está diciendo, no nos podemos permitir perder por segunda vez ese ideal paterno que teníamos ahí, que nos estuvo haciendo falta tanto tiempo, ¿sí? Ya tenemos las 7 de la mañana, 59 minutos. Estamos escuchando un programa para la infancia. Ay, Dios. 8 de la mañana, ya 12 minutos. Tenemos también como invitada en esta mañana a la doctora Marcela Barreto Basto. Precisamente ella es psicóloga forense y jurídica. Bueno, doctora, ¿cómo se puede abordar el diario ocasionado desde una perspectiva psicojurídica? Bueno, realmente hablar de la evaluación ocasionada en la violencia de género es realmente un proceso impactante en nuestra sociedad, ¿sí? Inicialmente nosotros relacionamos la violencia solamente con el maltrato físico. Hace 20 años, 15 años, no se consideraba una violencia psicológica, sino como una falta que tenían las personas para comprender los procesos donde estaban inmersos. Si anteriormente el esposo era el proveedor total, la mujer era la ama de casa, la que debía estar cuidando a los niños, la que se encargaba de todo ese rol de lavar, cuidar, planchar, cocinar los alimentos, empezar a hacer ese cambio estructural que se presenta en nuestra cultura, y estamos hablando que ha cogido fuerza realmente aproximadamente hace 2 décadas, ¿sí? Que entró todo este cambio de que las mujeres empezamos a estudiar, empezamos a profesionalizarnos, empezamos a tener otra perspectiva de lo que era el concepto de matrimonio. Se empieza a generar otro tipo de violencias que son las económicas y las violencias psicológicas, ¿sí? No solamente la violencia económica es dejar a la esposa o dejar al esposo sin dinero, porque también debemos de incluir a los hombres, ¿sí? No solamente es decirle a la persona de que sin mí tú no podrías comer. Es esa violencia económica que se va generando en esas mismas competencias cuando las dos parejas son profesionales, cuando las dos personas están devengando igual o mejor que el uno que el otro, y empieza ese tipo de competencia, ¿sí? Esa violencia económica que se genera en un hogar cuando definitivamente una sola persona es el proveedor y debes de adaptarte al dinero que hay, porque es que si no es así, yo no puedo generar otro tipo de procesos, ¿sí? Cuando una mujer le dice a su esposo, mira cómo me veo hoy, estoy bonita, y el esposo le dice, pero ¿para qué va a empezar a molestar si yo siempre la veo igual? Cuando una mujer le dice al esposo, tú ya no tratas igual conmigo, tú ya tienes otra situación diferente conmigo, mira, sácame a pasear un fin de semana, yo me quiero sentir amada, yo me quiero sentir valorada, y la pareja que tiene esta persona le responde como, "Ay, ya va a empezar a molestar, pero es que otra vez lo mismo, es que no tenemos dinero, pero es que tú crees que todo se compensa con un paseo", ¿sí? Ese tipo de violencia que nosotros generamos en las palabras, que las palabras generan mucho más daño que un golpe. A veces el hematoma pasa, pero la palabra de que estás fea, tú no sirves para nada, solamente me atiendes, ¿para qué quiere estudiar si usted no tiene la capacidad de estudio? No, quédese ahí en la casa, mija, no haga nada, no invente nada porque ya nosotros tenemos todo realizado, ¿sí? Ese tipo de violencia que se ha ido configurando con el paso del tiempo, y que adicional, si le configuramos un proceso de violencia física, ¿sí? Entonces, inicialmente cuando nosotros hablamos de violencia física, ha pasado por ciertos procesos de la violencia psicológica y la violencia económica. Y es algo que nosotros lo debemos de tener como presente. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál es ese daño que se va ocasionando y que se va configurando en el tiempo?
Muchas veces en una relación de pareja, cuando empiezan en un noviazgo, las mujeres y los hombres consideran de que no, fue ocasional lo que me dijo, que yo era bruta, fue ocasional que me dijo que yo no servía para nada, fue ocasional que me dijo para qué voy a estudiar. En el paso de ese noviazgo, nosotros vamos identificando ese tipo de palabras, pero nunca consideramos de que se va a llegar a un proceso de violentar al otro, ¿sí? Y siempre estamos excusando a otra persona con sus actos inadecuados hacia nosotros. Y hace parte del proceso de aprendizaje que nos dieron desde la infancia, ¿sí? Excuse al compañero, así el compañero no le pida disculpas, téngale paciencia a su hermano, es que él es hombre, atienda a su papá porque él es su papá, quítele los zapatos, llévele el juguito, ¿sí? Si no nos dan las gracias, no se preocupen, usted sabe que usted lo hizo de buena voluntad. Y es un proceso de aprendizaje que vamos haciendo y lo vamos estructurando, ¿sí? Cuando ya nosotros hablamos de un daño ocasionado desde una perspectiva psicojurídica, es cuando ya definitivamente, como explicaba el doctor Julián ahorita, ya la persona pasó por todo ese proceso de maltrato, de identificación, de hacer un insight, de darse cuenta de, ya definitivamente han pasado 30 años, 40 años, porque hay parejas que llegan al juzgado con 40 años de matrimonio, 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos. Y la pregunta es, bueno señora, ¿por qué hasta ahora decide usted separarse y hacer un nuevo proceso? ¿Sí? ¿Qué llevó a esta persona a tomar esta decisión? ¿Cuál fue el daño ocasionado? Y si nosotros nos ponemos a revisar el después de los actos violentos que tenemos en contra del género, son muchos para cuantificar. Uno de los que más se ven evidenciados es el estrés postraumático que se genera en una persona que ha tenido una violencia constante en su hogar. De por sí, la mayoría de ciclos violentos vienen de tener ese modelo de familia violenta, escojo parejas violentas y yo continúo con ese ciclo violento. Otros podríamos decir, bueno, ¿por qué de 2 hermanos uno escogió ser violento como su padre y otro escogió no ser violento como su padre? ¿Qué pasó en estas 2 personas para cambiar ese modelo de familia que venía acostumbrado a ver? Y eso hace parte de la estructura de nuestra personalidad, ¿sí? ¿Cuál es mi estrategia de afrontamiento en ciertas situaciones y cómo las voy abordando y cómo voy extinguiendo conductas que para mí no son sanas, que no quiero repetir? Cómo otras personas continúan con el modelo de aprendizaje que tuvieron en su casa y lo siguen replicando. Entonces, hablar de ese daño mental ocasionado después de una violencia intrafamiliar, tendríamos que magnificar la persona en su entorno psico, biológico y social, ¿sí? No podríamos hablarlo solamente como en la afectación mental ocasionada, sino en todo su proceso de entorno, ¿sí? Entonces, la evaluación que nosotros podríamos realizar sería una intervención totalmente psicojurídica. Ya después de que se ha ocasionado los daños, ya después de que se tiene cuantificado, ya después de que una persona decidió separarse y alejarse de su maltratador, empezamos a evaluar todos los aspectos emocionales, sociales, familiares, académicos, laborales, en el cual se ha generado un daño. Muchas personas jamás vuelven a tener una relación afectiva por miedo a volver a caer en ese proceso de ciclo de violencia. La autoestima, el amor propio. Reconstruir el amor propio no es fácil. Muchos hacemos críticas frente a otros compañeros y le decimos, es que usted ni siquiera se quiere. ¿Por qué no es capaz de dejar a esa persona? Y el reconstruir el amor propio es un proceso que se va dando paulatinamente cuando yo voy recuperando nuevamente la confianza como ser humano, cuando yo recupero la dignidad, cuando yo me siento valiosa y me siento en la capacidad de volver a brindar lo que yo brindaba anteriormente. Una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar o violencia de género, se le dificulta iniciar nuevas relaciones, tanto en lo familiar, en lo social y en lo personal, en las partes afectivas. Volver a dar una oportunidad a sí mismo para restablecer una relación. La persona queda con demasiados miedos y con demasiadas afectaciones. Es más, víctimas de violencia intrafamiliar que nunca más volvieron a dormir tranquilas. Porque cualquier síntoma o cualquier sonido o cualquier relación que tenga con los actos violentos que la persona vivía,
pues le trae nuevamente el recuerdo y vienen lo que llamamos las pesadillas. Hay personas que nunca más volvieron a dormir más de 3 horas. Hay personas que no son capaces de salir solas a la calle porque sienten que las van a vulnerar. Es más, ven tanto a sus parejas en otras personas que si se encuentran en un sitio público, creen que los están persiguiendo o creen que las personas están ahí acechándolas o estando encima de ellas, ¿sí? Y es un proceso que se va dando después del daño. Ya tenemos un daño ocasionado, ¿cómo lo vamos a evaluar y qué tratamiento psicojurídico vamos a dar? ¿Sí? Desde la psicología clínica, como lo explicaba el doctor Julián Coecha, identificamos los síntomas, identificamos estos signos que la persona presenta cuando es víctima de violencia intrafamiliar. Desde el tratamiento psicojurídico, nosotros vamos a evaluar este daño ocasionado en función de reestructurar el proyecto de vida, en función de reestructurar los daños ocasionados, esos daños morales, cómo vamos a empezar a darle a esta persona una nueva perspectiva psicojurídica. Bueno, doctor Julián, ¿cuál sería la recomendación para las mujeres que están viviendo de pronto este tema de violencia y que aún no se atreven a denunciar o a pedir ayuda? La primera recomendación que yo les daría, y la más importante, es que se permitan, por favor, contarle a alguien, no necesariamente una denuncia a la policía, pero mínimamente contarle a alguien de su entorno familiar lo que están viviendo. Eso posibilita dos cosas. Una, que ella misma en su verbalización pueda ser consciente de que está yendo muy lejos, ¿sí? Y dos, que la persona que escucha pueda tener la posibilidad tal vez de denunciar esta situación porque está yendo demasiado lejos y ella no había caído en cuenta o no era consciente de esto. Entonces, mi mayor recomendación es que se permitan, por favor, contarle a alguien, mínimamente una persona, lo que están viviendo, porque se pueden abrir esas dos vías. Bueno, Jaime, tenemos algunas líneas de atención, de denuncia, las cuales están dispuestas y disponibles para todas las mujeres y poder evitar que este tema de violencia de género siga creciendo. Juliet, claro que sí. Aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá ya hemos sido insistentes en comentarle a todos los oyentes de que tenemos la línea 123 y el enlace del 123 social. Ahí las personas pueden recibir todas las historias psicológicas, pueden recibir todo el apoyo que requieran en su momento, pero también con la ley 1257 del 2008, recuerden que por el tema del post de salud, pueden ser atendidos en cualquier centro médico. Aparte de eso, el post de salud, ya lo ha dicho la Corte, también debe cubrir ese tema de alojamiento, incluso si es en el centro médico o es en una parte de hospedaje. Entonces, las víctimas no están desamparadas, pueden tener el apoyo. La Oficina de Derechos Humanos también está atenta en cualquier momento para cuando llegan estas personas que han sufrido esta forma de violencia. Y recordemos también, qué pena Julia, ahí me amplió un poco, también para recordar que el tema de las niñas y las adolescentes pues también entran en esta violencia de género. Recuerden que también debemos garantizar los derechos de ellas, lo que decían los doctores ahorita, una formación con mucha equidad, una formación con mucha igualdad, una formación con mucho respeto, y ambos, tanto al niño como a la niña, enseñarles la importancia que tiene el uno y el otro y los diferentes roles que cumplen, que deben ser equitativos para poder tener lo que nosotros queremos, una familia donde se respete la integridad de la niñez y la adolescencia. Bueno, agradecemos muchísimo que nos acompañaran el día de hoy. Doctora Marcela Barreto Basto, ella es psicóloga forense jurídica. ¿Cuál es ese último mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora? El último mensaje, Julie, yo creo que nosotros debemos de empezar a cambiar el chip. Nosotros como padres, nosotros como educadores, nosotros como personas que estamos en este medio social, que estamos aportando a esta labor, y a todos los oyentes, de que debemos de hacer un cambio estructural, ¿sí? Tanto niñas como niños tenemos funciones, tenemos roles, tenemos deberes y somos igual de valiosos. Las mamás tienden a criar a sus hijos con ciertas prioridades cuando son varones y a las mujeres con ciertas diferencias cuando son mujeres. ¿Cómo empezar a cambiar el chip? ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo como familia, como Estado y como sociedad para empezar a generar unas nuevas conceptos de familia, ¿sí? Unas estructuras más aptas para que empecemos a tener
otros procesos en el cual sea idóneo hablar de dignidad, de respeto y de amor. Bueno, por acá tenemos una oyente, dice buenos días a Radio Policía para felicitarlos por el programa, está muy interesante. El tema que están tratando el día de hoy es muy cierto, ya que me encuentro en una situación de estas con mi esposo, es muy agresivo física y verbalmente conmigo. Y sí, como dicen ahí, no he sido capaz de abandonarle porque siento que no puedo hacerlo, tengo 2 hijos. Siempre digo que lo hago por mis hijos y ahí sigo. ¿Qué le podemos decir a ella, doctor? Mi recomendación, a veces es muy difícil y a veces se ven de esa manera, y es tome la decisión sin importar las consecuencias, pero esa decisión así no es tan fácil, por lo que la misma oyente dice es, tengo 2 hijos, yo no los puedo desamparar de esa manera. Mi recomendación, antes de pronto de poder llegar a tomar esa última decisión, primero analiza el contexto en el cual tú te podrías desenvolver si estuvieras sin él, ¿sí? Crea un argumento, crea un contexto, crea una forma en la cual tú digas, si yo me lo abandono, ya podría sostener a mis hijos, irme con un familiar, ¿sí? Conseguir un empleo, ¿sí? Crea algo alrededor de la decisión para que después tomar la decisión sea muchísimo más fácil. No es tomar la decisión y salir a ver qué hago, no, venga, miro qué hago para poder tomar la decisión, ¿sí? Que lo enfoque de esa manera. Como los medios. Les agradecemos muchísimo, les recordamos también a las mujeres la línea 155, línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, la línea 123, módulo mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos tener en una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.